Buenas noches, mi nombre es Francia Alfonso. Les voy a hablar sobre las costas procesales de la materia Derecho Procesal Civil 1. Se conoce como costas procesales a los gastos legales que hacen las partes y deben satisfacer en ocasión de un procedimiento judicial. No envuelve el carácter de una pena, sino que se toma como una indemnización que se le atribuye al vencedor por los gastos que le ocasiona su adversario obligándolo a litigar. Cabe mencionar que las costas no solo comprenden los aranceles y derechos judiciales, sino los honorarios de los abogados y los emolumentos al personal auxiliar. Es necesario resaltar que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se han incluido las normas que consagran la gratuidad de la justicia. En el artículo 26 de la misma tipifica que toda persona tiene derecho a acudir a los órganos de la Administración de Justicia, haciendo valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos y difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismo o reposiciones inútiles. El artículo 254 dice que el Poder Judicial es independiente y el Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomía funcional, financiera y administrativa. El Poder Judicial no está facultado para establecer tasas, aranceles ni exigir pago alguno por sus servicios. Asimismo, las costas procesales se ubican en el estudio de las partes, junto con el desarrollo del proceso hasta su culminación, junto al beneficio de la justicia gratuita, y con respecto a la sentencia, se distingue sus efectos jurídicos, cosa juzgada, y económico, costas. En la condena de costas intervienen el sujeto activo o acreedor, que es la parte procesal en el juicio, titular del derecho en reintegro, que nace del pronunciamiento de la resolución que impone las costas. En los casos de sustitución procesal, el titular de tal derecho será el sustituto y no el sustituido. Y en los casos de representación, el representado y no el representante, pues ellos son los afectados en el pronunciamiento judicial. Por lo que el representante, al igual que el sustituido, no puede exigir del condenado en costas cantidad alguna por ningún concepto. Ahora la parte, la condena ha de recaer sobre quien es parte y exclusivamente sobre quien ostenta esa condición en el proceso. Tampoco el abogado por sí solo va a tener acción alguna frente al obligado al reembolso de las costas para exigir la satisfacción de sus honorarios y derechos, abonados o no por su cliente. El crédito existe entre la parte favorecida por imposición de costas y el condenado por ese pronunciamiento, aunque nuestro ordenamiento positivo se articula un procedimiento que posibilita que los abogados puedan dirigirse ante el condenado en costas. Los entes públicos, el Estado o la Nación, actuando como parte en el proceso civil y como consecuencia del procedimiento sobre costa, puede ser titular del derecho de reintegro, es decir, de las costas causadas en el proceso. La titularidad del derecho de reintegro se da al Estado, a la Nación, y no al abogado que representó al Estado como acreedor de aquella. Sujeto pasivo y deudor. Es el condenado en costas, es decir, aquel a quienes se atribuye la obligación de reembolsar las costas al sujeto activo o acreedor en la decisión judicial. La parte será siempre la parte a quien le son impuestas las costas por resultar derrotada, por haber litigio con temeridad o ser causada del proceso, sobre el criterio de disposición de costas aplicado judicialmente en los supuestos de restitución. La obligación de reembolso recae sobre el sustituto y no sobre el sustituido, y en los de representación sobre el representado y no sobre el representante. Los entes públicos. Existe una tendencia casi absoluta a excluir la condena en costas procesales en los procesos en los que participan entes públicos,
aunque excepcionalmente existen procedimientos especiales que contemplan su procedencia contra tales entes. La condena en costas es concedida cuando se estime que se litigó sin tener fundamento alguno, o sea, que inició el juicio de mala fe o con mala intención de causar un perjuicio. Con esto se pretende resarcir a la parte que actuó de buena fe, haciendo a la otra parte pagar todos los gastos de un proceso innecesario. En cuanto a los efectos del proceso, según el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, a la parte que fuera vencida totalmente en un proceso o en una incidencia, se le condenará al pago de las costas. Asimismo, según el artículo 275 del mismo código, cuando hubiere vencimiento recíproco, cada parte será condenada al pago de las costas de la contraria, mientras no estén liquidadas las costas de ambas partes. No podrá proceder a su ejecución. En todo caso, estas se compensarán hasta concurrencia de la cantidad menor. En lo sucesivo, tal Código de Procedimiento Civil señala que también las costas producidas por el empleo de un medio de ataque o de defensa que no haya tenido éxito se impondrán a la parte que lo haya ejercido, aunque resulte vencedora en la causa, y que en la transacción no hay lugar a costas salvo pacto en contrario, o cuando varios demandados sean condenados en su calidad de deudores solidarios, responderán de las costas solidariamente. Se condenará en las costas del recurso a quien haya apelado de una sentencia que sea confirmada en todas sus partes. Quien desista de la demanda o de cualquier recurso que hubiera interpuesto pagará las costas si no hubiere pacto en contrario. La aprehensión de la instancia no causará costas en ningún caso. Las costas que deba pagar la parte vencida por honorarios del apoderado de la parte contraria estarán sujetas a retasa. En ningún caso estos honorarios excederán del 30% del valor de lo litigado, y cuando intervengan varios abogados, la parte vencida solo estará obligada a pagar los honorarios por el importe de lo que percibirá uno solo, sin perjuicio del derecho de retasa. Las costas proceden contra las municipalidades, contra los institutos autónomos, empresas del Estado y demás establecimientos públicos, pero no proceden contra la nación. En cuanto a la estimación e intimación de honorarios profesionales, se dice: la estimación se refiere a la actuación del abogado mediante escritos o diligencias en que se señala detalladamente los trabajos profesionales efectuados en columnas y se determina el valor monetario de cada una de las actuaciones realizadas por este, lo cual arroja un monto total a intimar. La intimación es la solicitud mediante el cual el abogado requiere el pago de sus honorarios de acuerdo a la estimación que haya realizado. Asimismo, la Ley de Abogados, en su artículo 22 al 25, dice que el ejercicio de la profesión da derecho al abogado a percibir honorarios por los trabajos que realice de manera judicial y extrajudicial, salvo en los casos previstos por las leyes. Cuando existe inconformidad entre el abogado y su cliente en cuanto al monto de honorarios por servicios profesionales extrajudiciales, la controversia se resolverá por la vía del juicio breve y ante el tribunal civil competente por la cuantía. La parte demandada podrá acogerse al derecho de retasa en el acto de la contestación de la demanda, y que la reclamación que surja en juicio contencioso acerca del derecho a cobrar honorarios por parte del abogado será sustanciada y decidida de conformidad con lo establecido en el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil, y la relación de la incidencia, si surgiere, no excederá de 10 audiencias. Por lo tanto, las costas pertenecen a la parte, quien pagará los honorarios a sus apoderados, asistentes o defensores. Sin embargo, el abogado podrá estimar sus honorarios y pedir la intimación al respectivo obligado, sin formalidades que las establecidas en esta ley. Ahora, para los efectos de la condenatoria en costas, los abogados podrán anotar al margen de todo escrito o diligencia el valor en que estimen la actuación profesional y, en su defecto, podrán hacerlo en diligencia o escrito dirigido al tribunal, que se anexará al expediente respectivo. La retasa de honorarios, siempre que sea solicitada dentro de los 10 días hábiles siguientes a la intimación del pago de los mismos, la decretará el tribunal de la causa o el que estuviera conociendo de ella se los estime.
asociado con 2 abogados y a falta de estos con 2 personas reconocidas, solvencia e idoneidad, domiciliados o residenciados en jurisdicción del tribunal, nombrados uno por cada parte. Y para determinar el monto de los honorarios, los abogados deberán basarse en la importancia de los servicios, en la cantidad del asunto, como lo establece en el artículo 286 el Código de Procedimiento Civil, en el éxito obtenido y la importancia del caso, en la novedad o dificultad de los problemas jurídicos discutidos, en su especialidad, experiencia y reputación profesional, en la situación económica del patrocinado, tomando en consideración que la pobreza obliga a cobrar honorarios menores o ningunos, en la posibilidad de que el abogado pueda ser impedido de patrocinar otros asuntos o que pueda verse obligado a estar en desacuerdo con otros representados defendidos o terceros, si los servicios profesionales son eventuales o fijos y permanentes, la responsabilidad que se deriva por el abogado en relación con el asunto, el tiempo requerido en el patrocinio, el grado de participación del abogado en el estudio, planteamiento y desarrollo del asunto. Si el abogado ha procedido como consejero, el patrocinado o como apoderado. El lugar de la prestación de los servicios, o sea, si ha ocurrido o no fuera del domicilio del abogado. La intimación puede hacerse personalmente al obligado o a su apoderado en el juicio. Si no fuera localizado el obligado ni existiera apoderado, la intimación podrá hacerse por medio de carteles, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, para el procedimiento de tasación, la retasa vendría a ser la impugnación de la estimación de los honorarios profesionales que hace la parte condenada en costas por considerarlos exagerados. Es un derecho de la parte condenada en costas. En cuanto a la intimación, el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 167, contempla que en cualquier estado del juicio, el apoderado o el abogado asistente podrán estimar sus honorarios y exigir su pago de conformidad con las disposiciones de la Ley de Abogados. Veamos ahora qué se entiende por estado del juicio. No es otra cosa que la etapa procesal que se desarrolla en una de las instancias y dice relación con el momento procesal en el cual se encuentra el procedimiento judicial desde que se inicia con el libelo de la demanda admitido hasta que termina con la ejecución de sentencia, cuando debe ejecutarse la misma. Ahora el grado. El grado es la posibilidad de revisión que tiene el tribunal de alzada con respecto a las decisiones adoptadas por el juez de primera instancia. Existen 4 posibilidades que puedan dar origen a la sustanciación ante el cobro de honorarios que el abogado realiza a su cliente asistido. La primera sería cuando el juicio en el cual se pretende demandar los honorarios profesionales causados se encuentre sin sentencia de fondo en primera instancia. La segunda sería cuando cualquiera de las partes ha ejercido apelación y esta haya sido oída en el solo efecto devolutivo. La tercera sería cuando dicho recurso se haya oído en ambos efectos y cuando la sentencia dictada en el juicio haya quedado definitivamente firme, surgiendo la posibilidad en este supuesto que el juicio entre en fase ejecutiva y si es que se condenó al demandado. En el artículo 22 de la Ley de Abogados, mencionado anteriormente, cabe destacar que se absorbe la existencia de 2 situaciones procesales de la sustanciación del procedimiento de honorarios profesionales. La primera es demostrar el derecho al cobro de honorarios profesionales por aquel quien los exige, la cual se desarrolla de manera accidental en el propio expediente, donde se realizaron las actuaciones judiciales generadoras del precitado derecho o en el tribunal competente, según lo indicado anteriormente. La sustanciación, en el caso de realizarse en el propio expediente, debe hacerse en cuadernos separados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, y la decisión que se dicte acordando o negando el derecho reclamado es apelable e incluso se puede ejercer recurso de casación. La segunda situación solo tendrá lugar si previamente se ha reconocido el derecho a cobrar honorarios profesionales por aquel que los ha reclamado y está concebida para que el demandado por tales honorarios, si se considera exagerada la estimación que de ello se ha hecho, puede someter a la revisión de un tribunal retasador.
el monto de los mismos. En esta fase, a diferencia de la primera, las decisiones que se dicten sobre retasas son inapelables, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Abogados, y, por tanto, no pueden ser recurribles en casación. Buenas noches, hasta acá mi exposición.